Vámonos con lo que sigue, porque ya está en la línea David Saucedo, él es analista en temas de seguridad pública. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Estimado David, qué gusto tenerte en el programa, ¿cómo estás? En saludarlos, ¿cómo están? A sus órdenes. Bien, pues muchas gracias. Oye, a ver, ¿cómo entender lo que está pasando en los límites entre Zacatecas y Jalisco? Bueno, primero, ¿cómo entender lo que está pasando en Zacatecas para ver cómo nos influye? ¿Qué nos puedes decir de esto? Con todo gusto, me parece que los eventos del fin de semana tienen que ver con, lamentablemente, una secuela del asesinato del general comandante de la Guardia Nacional, que recientemente fue abatido por integrantes del crimen organizado, aunque las autoridades han sido muy cautas en señalar a el grupo que eventualmente habría dado la orden de realizar este lamentable asesinato. Todo parece indicar que se trata del Cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, las primeras personas detenidas son con motivo de este asesinato, son integrantes de dicha organización criminal. Los eventos de alto impacto que han ocurrido en el fin de semana y también, por cierto, en la zona en la que ocurrió el asesinato del general, también son zonas en donde hay una presencia dominante del Cártel Jalisco. Son alrededor de cinco grupos criminales los que se disputan el control de la entidad. Destacadamente dos son los que encabezan a estos grupos: el Cártel de Sinaloa, que está situado y tiene el control de la parte norte del estado; el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que tiene el control de la parte sur; y los operativos en todos los eventos que han ocurrido recientemente son en la zona bajo control del Cártel Jalisco. No descarto incursiones del Cártel de Sinaloa, pero todo parece indicar que todos estos eventos están relacionados con la operatividad de la Guardia Nacional y el Ejército en la zona, y también con una reacción del Cártel Jalisco frente a los operativos que está realizando el Ejército y la Guardia Nacional para capturar a la célula que asesinó al general. Entonces, claramente está la Guardia Nacional persiguiendo a esa célula, de ahí se desata la balacera en los límites de el estado de Jalisco con Zacatecas, y por eso los bloqueos para que no llegara la Guardia Nacional. Eventualmente así es toda proporción guardada, algo muy similar, ustedes lo recordarán, con lo que ocurrió en su momento en Culiacán, con el famoso Culiacanazo. Al parecer el Ejército y la Guardia Nacional estaban cerrando un cerco de captura en contra de líderes de esta organización criminal del Cártel Jalisco en esta región. En automático se desatan los actos de narcobloqueo. Parece también que hay un motín al interior de un cerezo de ahí de Zacatecas, que tiene dentro de sus internos e integrantes de alto perfil de esta organización. Es una reacción de narcoterrorismo que le es muy efectiva a los grupos de crimen organizado, que ya saben realizarlas, que tienen bajo costo, que se realizan de manera simultánea en varios puntos y que ponen en jaque a las autoridades, en tanto que toda esta información fluye en redes sociales, en medios de comunicación, y obliga a las autoridades estatales y federales a un repliegue. Me parece que ese fue un error que cometió de inicio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: reaccionar positivamente, cediendo ante los intereses de los grupos del narco cuando realizan ese tipo de actos de narcoterrorismo. David, ¿qué tal? Buenos días. Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Como con el cambio climático, parece que las opciones son, uno, mitigar lo que nos está pasando con crimen organizado, o adaptarnos, o ser resilientes. En cualquiera de los dos casos, como sociedad, no nos queda sino ser resilientes. Pero ¿qué hay con la estrategia? ¿Percibes tú como especialista una estrategia? ¿Y podría ser un pacto esta estrategia? Sí hay una estrategia como tal, pero es una estrategia únicamente que busca administrar el conflicto, y debido a los resultados que vemos no están administrando realmente nada. Hay desde hace tiempo un plan Zacatecas de seguridad que no ha funcionado, hay muestras evidentes de ello. No han roto el anillo de protección policial. Hay que recordar que el general fue asesinado en un municipio en donde se estaban dirigiendo a realizar un operativo de desarme a la policía municipal de esta región. No hay un anillo de protección política, alcaldes que fueron financiados por el crimen organizado. No hay una decisión de fondo para poder enfrentar al crimen organizado en la zona de Zacatecas. Entiendo también la resistencia de las autoridades, no quieren verse nuevamente envueltos en un michoacanazo. Ustedes lo recordarán, cuando en el sexenio de Calderón se detuvo a N número de presidentes municipales.
al poco tiempo fueron puestos en libertad y regresaron a sus puestos. Entendiendo esta trauma que tiene el gobierno federal de no desaparecer poderes en ciertas zonas del país que están dominadas por el narco, por lo que ocurrió con Felipe Calderón, me parece que tendrían entonces que instrumentarse otras medidas de mayor impacto. Pero estamos ya en la recta final del sexenio. Dudo que el presidente Andrés Manuel quiera destinar recursos, tiempo, esfuerzos, desgaste a una guerra real en contra del crimen organizado, en virtud de que está en la recta final de su gobierno y pareciera que tiene otros objetivos sociales, de política económica y desde luego electorales. Entonces, claro, me parece que el presidente, su equipo de seguridad saben que lo que están haciendo es únicamente tratar de administrar el conflicto, contener ciertos brotes, otros tantos se les van de las manos, y me parece que esta es la estrategia, en pocas palabras y en perfecto español, lo que están haciendo es patear el balón al siguiente sexenio. Pero bueno, se vinieron pateando el balón desde que iniciaron, nunca hubo una estrategia ni mucho menos, ¿no? Como tal. Ahora, una pregunta, David, soy Alejandro Sierra. El poder del ejército, hablo de inteligencia, fuego, número de ¿cómo se llama?, de soldados, etcétera, etcétera, en comparación con los cárteles, ¿dónde queda? ¿Lo ves débil o de plano no está? Sí, ese es el problema de fondo, Alejandro. La lógica del Ejército y de la Guardia Nacional y del Gabinete de Seguridad es que para enfrentar al narco se requiere el poder de fuego del Ejército, pero eso es algo que se ha comprobado en otros espacios y en otras latitudes en donde ha habido guerra de cárteles. El Ejército tiene una lógica evidentemente de ocupación territorial, de patrullajes, de captura de territorios, de contención, incluso de eliminación del adversario. Esta lógica militar no cuaja con la lógica del narcotráfico, que es una lógica guerrillera. Las células del narco no constituyen un ejército regular, son células guerrilleras que salen, golpean, se esconden, son dúctiles, se mueven del territorio, son células pequeñas en realidad. Como todo el mundo sabe, un ejército regular se ve en serias complicaciones para enfrentar a un ejército guerrillero. Quizá el ejemplo histórico que tengamos más presente fue la guerra de Vietnam, un ejército equipado, bien adiestrado, numeroso, con recursos, que fue derrotado por un ejército guerrillero, un ejército mal armado, hambriento, reducido, como el vietnamita. Es exactamente lo mismo. Al crimen organizado no se le combate masivamente con una ocupación militar, se le combate celularmente con una estrategia de inteligencia policial. Y jurídicamente, ¿no? No, desde luego, con un y financieramente. Así es, a los derechos humanos. Te diría en todo caso que quizá el crimen organizado, en este caso, siendo un ejército guerrillero, tiene 3 y hasta 4 veces más recursos que el ejército. Como cualquier comandante militar sabe, quienes combatieron al ejército de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, saben que el ejército tiene que tener una superioridad de cuando menos 10-1 en el territorio que quieran ocupar, en donde quieran derrotar a un grupo guerrillero. Sería más o menos la misma situación en el caso del crimen organizado. Todo el mundo sabemos lo que pasó con el conflicto armado en Chiapas en su momento, igual un ejército guerrillero, claro, que nunca fue derrotado. Es exactamente lo mismo y el ejército lo sabe. Tienen que cambiar su estrategia, cambiar de una estrategia militar a una estrategia policial, pero el ejército aún no adquiere estas capacidades de investigación y desarrollo de capacidades policiales. David, muchísimas gracias, David Saucedo, analista en temas de seguridad, por estos minutos para así las cosas. Nos esclareces mucho lo que está pasando, claro, no solo en Jalisco, en Zacatecas, sino en todo el país. Muchas gracias, David. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Híjole, pues sí. Habría que invitar a David otra vez para preguntarle sobre el tema que tocamos hace un ratito. ¿Cómo irá el crimen organizado en las elecciones del 24 y cómo lo vislumbra, ¿no? ¿Cuál será su papel? Creo que es un tema que tendremos que ir platicando con diferentes actores.